Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a tomar nuestros lugares para dar inicio al servicio de esta mañana, pero quiero dar unos breves anuncios y en primer lugar quiero comentarles algo hermoso, quiero dar testimonio de algo precioso que sucedió en la semana y si me ponen atención me ayudarían mucho para que, ¿verdad? Entonces vamos a esperar tantito. ¿Sí? No, se acaban de descomponer ahorita que los prendí, algo pasó y hizo corto. Por eso es que no están, ahorita que prendí, no están prendidos estos ventiladores. Y una disculpa, ya en la semana, estoy esperando vacaciones, ya en la semana vamos a arreglar esa situación, no se preocupen. Les estaba diciendo que quiero dar un testimonio acerca de lo que pasó esta semana, el día martes, miércoles y jueves de esta semana tuvimos la Convención Nacional de Pastores de Calvary Chapel. Fueron aproximadamente como unas 250 personas y todos fuimos bendecidos por el poder del Espíritu Santo y por el servicio de toda la iglesia, por la cual doy gracias a Dios, porque los que pudieron participar de Calvary Jardín saben de lo que estoy hablando. Fue una gran bendición participar en el servicio hacia los pastores y la verdad yo quedo muy agradecido con Dios y con todos los que sirvieron de Calvary Acapulco, Renacimiento, Jardín, Colosio, y fue un evento precioso, en el cual tuvo control no el hombre sino el Espíritu Santo mismo, y eso es una gran bendición. Así es que nunca pierdas la oportunidad de servirle al Señor, porque te vas a llenar de bendición. Los que fueron ya saben de lo que les estoy hablando. Así es que muchas gracias a Dios y muchas gracias a todos los que participaron. Hoy tenemos Santa Cena, gracias a Dios, hay suficiente comida, por favor no te vayas, porque queremos convivir. Y en el libro de los Hechos dice que tenemos que tener comunión y compartimiento del pan, comunión unos con otros. Así es que es muy importante obedecer en esto al Señor, además de que están bien ricos los guisados. Así es que no te vayas, por favor. Y bueno, vamos a dar inicio a la predicación de esta mañana. Vamos a darle el micrófono al hermano Adolfo, que va a compartir la palabra de Dios. Vamos a orar primero. Voy a orar por ustedes, por el servicio y por el hermano Adolfo. Señor, queremos darte gracias, Padre, por este día. Tú tienes, Señor, todo bajo control. Yo te pido que dispongas nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro tiempo para poder escuchar tu palabra. Usa los labios de mi hermano que va a compartir tu palabra y que sea todo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿se oye? ¿Se oye? ¿Con micrófono o sin micrófono? ¿Cómo están? Qué nervios, Dios mío. Vamos a orar. La verdad no creo que soy uno de los mejores predicadores. La verdad le estoy pidiendo a Dios gracia. Estoy acostumbrado a hablar un poco intenso, ¿no? Entonces, por favor, oren conmigo, que Dios me dé la gracia, que pueda dar la palabra conforme a su voluntad. Él fue su Espíritu Santo. Y agradezco a Dios por el privilegio, ¿no?, que se nos da. ¿Ok? ¿Me ayudan a orar? Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te entregamos toda carga, toda situación que sea distracción, Señor. Usa mis labios, Señor, que de alguna manera seas tú quien abra el entendimiento a través de tu palabra. Derriba todo argumento altivo al conocimiento de Cristo, inclusive hazme a un lado si no es tu voluntad lo que yo vaya a decir, pero si es tuyo, reafírmala, confírmala, y que penetre como Hebreos 4:12 hasta la coyuntura de los huesos. Pero ayúdanos a decirlo con el amor que tú mismo nos hablas todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver, nos quedamos, ¿se acuerdan? En Hechos 19:1. ¿Todos traen Biblia? ¿Quién le hace falta una Biblia? Quien no tenga, allá hay uno, quien no tenga Biblia, porque generalmente nos hemos acostumbrado a que nos lean los versículos y no tenemos el tiempo a veces de estarlos buscando en la Biblia.
cuando al final, o nos acostumbramos al aparatito, ¿no? Al celular, y la verdad, a mí se me andaba poniendo de 4 apenas que ya no me acordaba dónde estaba un libro en la Biblia, aunque no lo creas. ¿Por qué? Si no lo practicas, se te olvida, ¿sí o no? No creo que sea el único. Entonces, tenemos que enseñarnos a tener el hábito, a no acostumbrarnos a la pantallita de ahí, ni a que los esté leyendo el hermano, sino nosotros buscarlo en la Biblia. ¿Es correcto? Los animo a que lo hagan, es un ejercicio muy bueno, y es como ir al gimnasio, a veces nos gusta, a veces no. Voy a apagar esto, porque a mí luego me duele la espalda. Estamos en Hechos 19, ¿ya lo tienen todos? Versículo 1. Voy a manejar 2 traducciones. En algunos yo voy a leer el versículo en una traducción diferente. ¿Por qué te estoy invitando que lo busques en la Biblia? Porque con tu mirada vas a buscar en la Biblia. ¿Sí me entiendes? El versículo que yo estoy leyendo, y el escuchar otra traducción, espero por la gracia de Dios, te abra más el entendimiento, como lo ha hecho en mi vida, ¿no? La idea de esto es crecer juntos. ¿Estamos? Ok. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. En la otra traducción dice, mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo cruzó la región montañosa. Y allá arriba dice, en el anterior, en su Biblia, en la 1960, dice regiones superiores. Y en la traducción que estoy leyendo dice regiones montañosas. ¿Ya entendieron? Porque yo no entendía que eran regiones superiores. ¿Sí me entienden? Entonces leo otra traducción y me abre el entendimiento. Ajá, andaba en las montañas. ¿Sí se va entendiendo cómo es el ejercicio? ¿Por qué otra traducción? ¿Sí me van siguiendo? Si me contestan, me ayudan. Y llegó a la ciudad de Éfeso, y ahí encontró algunos que habían creído en el Mesías. Y arriba en la traducción de 1960 dice, hallando a ciertos discípulos. Y abajo dice, creído en el Mesías. Entonces, un discípulo es alguien que cree en el Mesías. ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? Es que me está diciendo que no, hermanita, ya no se hacía. Entonces debemos de tener eso. Entonces, ¿qué entendemos? Porque muchas veces, inclusive a nuestro pastor lo hemos oído, dice, algunos son creyentes, algunos son seguidores y algunos son discípulos. Y me quedé con eso taladrando durante varias semanas, ¿no? Pero en varias traducciones utiliza creyentes, discípulos, seguidores y los que creían en el Mesías. Es lo mismo. No creo que la razón que dictamine a una persona de una diferencia de ser creyente a discípulo sea el nombre de creyente, seguidor o discípulo, sino el corazón. ¿Sí me entienden? Porque había multitudes que seguían a Jesús y muchas personas le seguían. Podríamos decir que esas personas que iban atrás de Jesús cuando hacía los milagros eran seguidores, ¿sí o no? Pero iban por los panes y los peces. ¿Sí me entienden? Nada más por el puro milagro. ¿Sí se va entendiendo? Entonces, el punto aquí, que en Éfeso, al entrar en este contexto, en la comparación de los versículos, para que vayamos a entender todos los versículos, te voy a pedir un segundo favor. Si tienes en qué apuntar y crees que voy demasiado rápido, anotas los versículos, síguelos, porque sí los van a proyectar en la pantalla, ¿sí? Los sigues con la mirada, los anotas, y si llegas a tener una duda, te invito a que te des un tiempo en tu casa y los medites y los escudriñes en tu casa, ¿sí? Y eso te va a abrir un entendimiento. Y si al final del servicio tienes alguna duda, te puedes acercar al pastor o te puedes acercar a tu servidor para aclarártela. ¿Está bien? ¿Amén? Ok. Volvemos. Entonces, en el versículo 1, entonces andaba por las montañas Pablo y llegó a la ciudad de Éfeso y encontró algunos que habían creído en el Mesías. Éfeso, para acabar pronto, era la capital y el centro comercial principal de una provincia romana en Asia. ¿Sabes qué ciudad es esa? Turquía el día de hoy. Ahí estaba Éfeso. Entonces, se cree que Pablo permaneció por más de 2 años en Éfeso. Desde ahí escribió su primera carta a los Corintios para enfocar diferentes problemas que enfrentaban. Más tarde, durante su prisión en Roma, Pablo escribió una carta a la iglesia que estamos estudiando.
que inició en el capítulo 19 de Hechos. ¿Cuál es? Éfeso. Estamos en la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Ahí mismo escribió la carta. Le seguimos. Hechos 19, de 2 al 4. Les dijo, en la versión de la Reina Valera dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Le hizo pregunta. Síganlo con su mirada. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Wow. 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¿Se va entendiendo? ¿Qué te quiero decir con esto? Le hizo la pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Te imaginas Pablo preguntándole eso a unos que supuestamente se sentían o se creían creyentes o discípulos? ¿Por qué Pablo haría eso? Sí se ponen a pensar, o sea, no manches, vienen de recibir el bautismo de Juan y les preguntan, ¿pero recibieron el Espíritu Santo? Como que deja una gran laguna ahí. ¿Y qué le contestaron? No, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. El mismo Pablo dice, entonces, ¿por qué se bautizaron ustedes? Y contestaron, nos bautizamos por lo que Juan el Bautista nos enseñó. Y el mismo Pablo les dice, Juan bautizaba a la gente que pedía perdón a Dios. Ese es el bautismo del arrepentimiento. Pero también le dijo a la gente que tenía que creer en Jesús, quien vendría después de él. ¿Sí se va entendiendo? Creían, le habían pedido perdón a Dios de sus pecados. ¿Sí me entienden? Pero también tenían que creer en el que habría de venir, el que anunciaba Juan el Bautista, ¿se acuerdan? ¿Quién era? Amén. Entonces, ya me perdí, ya. ¿Qué nos enseñan estos versículos? El bautismo de Juan fue una señal de arrepentimiento de pecado solamente, no un indicio de nueva vida en Cristo. Eso está tremendo, hermano. O sea, nada más, ¿qué hacía Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Recibes, te arrepientes de tus pecados y ¡pum! ¿No? Los metía, los bautizaba, incluso bautizó a Jesús, Juan el Bautista. ¿Sí sabías eso? Pero fue para perdón de pecados. Pero hasta ahí no queda el caminar de un discípulo, de un creyente. Tienes que creer en ¿qué? En el que ha de venir. Dice, viene alguien. ¿Sí se va entendiendo? Dice, como la situación que pasó, hay uno donde pasó algo similar. En Hechos 18, 24, 26. No sé si lo van a pasar. Bueno, vas a un capítulo anterior de tu Biblia, versículo 24 al 26, Hechos 18, 24 y 26. Te invito a que lo leas en la pantalla, creo que sí lo pusieron. Lo vas siguiendo, o si no en tu Biblia, pero quiero que escuches, fíjate. Fue lo mismo que pasó con Apolos, lo que pasó con estos creyentes. ¿Y quién crees que era uno de estos creyentes? Pues Apolos. Ahorita vas a saber quién era Apolos, ¿sí? Por aquel tiempo llegó a la ciudad de Efeso un hombre que se llamaba Apolo, era Apolos, de la ciudad de Alejandría, y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. No sé si se han topado una persona así, que saben mucha Biblia, y predican bien bonito, y hablan bien bonito, ¿sí o no? Pero ¿qué crees? Apolo sabía también algo acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. ¿Qué había anunciado Juan el Bautista? Que le tenía que pedir perdón a Dios solamente. El bautismo de arrepentimiento de Juan. ¿Sí me van siguiendo? Ok. Un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Resulta que ahí mismo había una parejita, Priscila y Aquila lo escucharon. Ese es otro tema de otros personajes muy buenos que nos van a dar una gran enseñanza. Dice, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Pero te invito a que ya regreses a Hechos 19 porque ahorita vamos para allá. Pero ahí, ¿quién fue Apolos? Apolos fue un predicador destacado, persuasivo y un gran apologista en la iglesia primitiva.
tenía algo bien importante, dispuesto a que lo enseñen. Tenía una actitud humilde. Uno de los posibles candidatos, se cree, o muchos teólogos informan que él fue el que escribió la carta de Hebreos, el libro de Hebreos. ¿Te imaginas? El día de hoy las redes están llenas de predicadores que hablan bien bonito, pero muchos de ellos no te predican el evangelio completo, como muchas veces he escuchado a mi hermano decir, son charlas motivacionales, te animan, hablan bien bonito, dice, pero no te hablan de arrepentimiento genuino, no te hablan del infierno, te dicen échale ganas, ánimo, quieren que la gente hoy los motives de una manera diferente, pero no es el evangelio. Es como este que le estaban él conocía el arrepentimiento de pecados, pero no conocía el Espíritu Santo. Y así están llenos el día de hoy, Después que Apolos fue instruido por Aquila y Priscila al narrarle la vida, muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, Apolos debe haber visto con mayor claridad las Escrituras. ¿Qué pasa cuando a una persona tú les enseñas de una manera como lo hizo Priscila y Aquila? Lo oyeron predicar y en lugar de condenarlo o juzgarlo, fueron con él. Oye, tú tienes un don, ¿no? Tú tienes algo que el Señor te está usando, pero noté que esta situación de lo que estás enseñando, ¿tienes conocimiento de esto? Dicen que debe ser con una actitud humilde, ¿no? Que así debemos de ser, debemos de aprender mucho, la neta, y nos cuesta, porque lo primero que dicen, ¡ay, predicó mal, ese está mal, es falso maestro! A mí me pasaba, pregúntale cuando me conoció nuestro pastor, yo era una persona muy difícil, ¿no? Muy cerrado. Y no tenía el tacto que tuvo Priscila y Aquila. Pero entonces la claridad le vino por las Escrituras y ahora poseía el evangelio completo, lleno de nuevas energías y de nuevo. Antes de adelantarme, pero hablé de Aquila y Priscila, ¿no? Algunas parejas saben cómo lograr máximo. Aquila y Priscila era un matrimonio, era hombre y mujer. Y esto es algo muy importante, ya seas casado o estés en búsqueda de la ayuda idónea o estés en espera de la pareja que le estás pidiendo a Dios. Dice, algunas personas saben cómo lograr lo máximo de tu vida. Se complementan uno al otro, utilizan las virtudes del otro y forman un equipo efectivo. Sus esfuerzos unidos impactan a quienes están a su alrededor. Aquila y Priscila eran de este tipo de pareja. Nunca se les menciona separados en la Biblia. Primer punto, nunca andan separados. Siempre andan juntos, ¿no? Ay, ajá. Ay, se me perdió, perdón. Está chiquita la letra. Dice nunca, ajá. En el matrimonio, el ministerio, estuvieron siempre juntos. Priscila y Aquila se encontraron con Pablo. ¿Con quién? Con Pablo. ¿De quién crees que eran discípulos estos dos? De Pablito. Y Pablito los enseñó y dieron fruto. ¿Y ellos enseñaron a quién? A Apolo. ¿Sí entiendes cómo va la cadenita? Y en la manera en cómo te enseñen, tú debes de enseñar, ¿no? Es muy importante para los que somos líderes. Dice, encontraron a Pablo en Corintio mientras el apóstol realizaba su segundo viaje misionero. Acababan de expulsarlos de Roma, o sea, ya estaban viviendo los resultados de predicar el evangelio. Los expulsaron de Roma por el decreto del emperador Claudio en contra de los judíos. Su hogar era tan movible como las tiendas que hacían para mantenerse. Ya tenían algo con qué mantenerse. Ellos no dependían como nosotros, que de la quincenita, que ellos vivían por fe. ¿Sí me entiendes? Abrieron su hogar a Pablo, quien colaboró con ellos en la fabricación de tiendas. Ya ves que muchos creen que Pablo hacía tiendas, pues aquí está. ¿Con quién colaboró? Con Priscila y Aquila. Aprendió el oficio de ellos y era un oficio que se podía llevar a donde Dios lo mandara. Pero ellos eran una pareja y los dos eran, dice que Dios une al hombre y a la mujer en una sola. O sea, no pueden andar uno por Chana y uno por Juana, ¿va? Tienen que andar. Luego dice, ay, no, es que yo necesito mi espacio. Y dije, pues no te cases, ¿no? Los dos son una sola carne. Para donde andes, debe de andar, porque tú y él o ella son una sola carne. Y aquí hago un paréntesis, para esos que se pasan hablando mal de su pareja, y te digo porque yo practiqué esto mucho tiempo y yo ya les pedí perdón al Señor.
yo no me daba cuenta del reflejo que daba. Porque al final de cuentas, ¿quién decidió a la pareja? Háganle así, yo, los casados, yo. Entonces el reflejo de mi decisión es mi pareja. Que sí es verdad que por la gracia de Dios hay unas personas que reflejan el matrimonio de Priscila y Aquila, ¿verdad que sí? Amén. Y hay otros que estamos en un proceso diferente. Pero hicieron de su educación espiritual lo mejor estos dos. Escucharon con atención los sermones y los evaluaban. Cuando oyeron hablar a Apolos, les impresionó su habilidad en la oratoria, pero llegaron a la conclusión de que el contenido de su mensaje no era completo. Hablaba bien bonito, o sea, la importancia de aprender a filtrar todo lo que tú escuches, tanto el que se sube aquí en el púlpito, como todos los que te pasas escuchando en las redes sociales. Ay, yo voy a seguir a porque tienes que hacer a un lado el monito o la persona que está predicando y oír lo que te está enseñando, porque yo muchas veces me fui con la finta, ahí está el pastor, yo le decía, oye, sí, pero no está predicando el mensaje completo. Tenemos que evaluar lo que estoy oyendo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces yo tenía que guardar, ¿qué? Mi mente. ¿Por qué? Porque puedo caer en una confusión. Entonces, ¿cómo se cura eso? Aprendiendo, creciendo. Le hicieron caso a Pablo, iban a estudios, iban con sus líderes, se alimentaban, ¿sí? Para que no te llegaran a preguntar como le preguntaron a estos cristianos, oye, ¿ya los bautizó el Espíritu Santo? ¿El Espíritu quién? Prácticamente así ya mero les decía, ¿no? No sabían ni quién era la persona del Espíritu Santo. Y muchos el día de hoy, las iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque venimos, nos sentamos, recibimos, pero no crecemos. Creo que esto es lo que ha venido mencionando el Señor a través de las predicaciones anteriores, ¿se acuerdan? Y creemos que con la comida del domingo voy a sobrevivir toda la semana. No inventes, si el lunes yo ya tengo unas luchas tremendas conmigo mismo, mi carne. Y muchos quieren venir el domingo a aparentar que todo está bien. Y la Biblia dice que tenemos que ser más como Jesús, más como Pablo enseñó a Priscila y Aquila, crecer. Le hablaron a de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección y la realidad de la presencia de Dios en el Espíritu. Apolos continuó predicando con poder, pero ahora con la historia completa. Priscila y Aquila siguieron usando, ¿me ayudan poniéndole vibrador a su teléfono? ¿O qué es? No sé. Gracias. Es que me distrae. Apolos continuó predicando con poder, pero ahora con la historia completa. Hubo un fruto de la enseñanza. Ahora ya se levantó y ahora predicaba la versión completa. Sí, Dios es amor, Dios te perdona, hay arrepentimiento, te va a llenar el Espíritu Santo, pero también háblales de que si el que no cree está condenado y tu vida no la vas a pasar en la eternidad, la vas a pasar en el Seol. Ese es el mensaje completo. ¿Sí o no? Entonces imagínate este hombre predicando de esa manera. Predicando con poder, con la historia completa. Siguieron usando su hogar. Ellos siguieron usando su hogar. Y yo conozco personas que ni siquiera han prestado su casa para abrir un estudio. O ahora que vienen personas de fuera para recibirlos en su casa. Y esto también me pasaba en las iglesias donde yo venía. Nadie abre su casa porque nadie quiere saber cómo vivimos. ¿Sí me entienden? Porque alguien como yo se ponía una máscara. ¿Sí me entienden? Yo vivía de una manera religiosa. Si lo tienes y lo puedes hacer, gloria a Dios. Si no lo tienes, no pasa nada. ¿Sí me entiendes? Pero si lo tienes, ¿por qué no le abres? ¿Por qué no tener la actitud que tuvieron estas dos? ¿Y sabes por qué a veces me costaba a mí recibir a un hermano? Dice que si recibes a uno, a veces recibes ángeles en tu casa. Porque me iba a molestar que a mí me gustaba dejar el vaso en la mesa y si venía el hermanito y me la ponía en otro lado, híjole, no sé si el Espíritu Santo iba a estar en mí para aguantar que movió el vaso que yo dejé ahí. No sé si han conocido personas así. Y eso Dios lo debe de usar. Entonces algunos tenemos que ser hospitalarios, comercial. Pero de regreso dice, siguieron usando su hogar para un lugar agradable de preparación y alabanza. De regreso a Roma muchos años después, auspiciaron una de las iglesias hogares que se desarrollaron. En su época, en aquel enfoque está mayormente en lo que sucede entre esposo y esposa.
Conclusión, Aquila y Priscila son un ejemplo de que puede ocurrir mediante la esposa y el esposo. Su unidad eficaz habla de la relación de uno y otro. Su hospitalidad abrió la puerta de salvación a muchos. El hogar cristiano es todavía una de las mejores herramientas para difundir el evangelio. Pregunta, ¿hayan sus invitados a Cristo en su hogar el día de hoy? Esa se la dejo de tarea. Pregúntate, mi casa, cuando me vienen y me visitan o recibo a alguien, ¿hayan a Cristo en mi casa? Puntos fuertes: eran un equipo sobresaliente de esposo y esposa. Para los que están buscando, anótenle, que ministró en la iglesia primitiva. Se mantenían haciendo tiendas mientras servían a Cristo. Eran amigos cercanos de Pablo, o sea, estaban cerca del pastor. Explicaron a Apolos el mensaje completo de Cristo. ¿Qué lecciones nos dan? Las parejas pueden tener un ministerio eficaz cuando hay la unidad de Priscila y Aquila. Digo, a Priscila y Aquila. ¿Sí me entienden? El hogar es una herramienta valiosa para la evangelización y cada creyente necesita que lo instruyan bien en la fe sin importar el papel que desempeñe en la iglesia. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo de Juan? Del arrepentimiento de Juan. Puedes anotarlo porque no sé si me va a dar tiempo de... Bueno, si lo pueden proyectar, Lucas 3 del 1 al 18. Si no quieres, no lo busques, lo sigues con la mirada porque está un poco extenso, pero quiero que lo vayas entendiendo en un lenguaje más sencillo, que era lo que conocían los hombres antes de que Pablo les preguntara lo del Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Era lo que se refería, conocen el bautismo de Juan. Entonces en Lucas 3 del 1 al 18 dice, ¿ya están ahí todos? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, nada más oí uno. Ok, dice, Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, vivía en el desierto. Dios le habló allí en el desierto cuando Tiberio tenía ya 15 años de ser el emperador romano y Poncio Pilatos era el gobernador de la región de Judea. En ese tiempo Herodes Antipas gobernaba en la región de Galilea. Por su parte, Filipo, el hermano de Herodes, gobernaba en las regiones de Iturea, Traconítide, Licianas, gobernaba en la región de Abilene. Algunos nombres vienen en la nueva traducción diferente, no quiere decir que sea un lugar diferente. Traducido a un lenguaje actual, es como al principio cuando les hablé de Turquía, una región de Asia. ¿Cuál? Turquía el día de hoy. Entonces dice, Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes del pueblo judío, versículo 3, de Lucas 3. Juan fue entonces a la región cercana al río Jordán y ahí le decía a la gente, bautícense y vuélvanse a Dios, solo así Dios los perdonará. ¿Qué dice ahí? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué significa? Bautícense y vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. La palabra arrepentimiento es vuélvanse a Dios, cambia de dirección, metanoia, no sé si la han escuchado. ¿Sí? Entonces dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Era lo que anunciaba, dice en el 4, mucho tiempo atrás el profeta Isaías, o sea en el Antiguo Testamento, había escrito acerca de Juan. Alguien grita en el desierto, prepárenle el camino a nuestro Dios, ábranle paso, que no encuentre estorbos. Versículo 5, rellenen los valles y conviertan en la llanura la región montañosa, enderecen los caminos torcidos. 6, todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. 7, mucha gente venía para que Juan los bautizara y él les decía, ustedes son unas víboras, ¿creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. No estoy diciendo nada, ¿sí me entiendes? Palabras fuertes las que está diciendo ahí, ¿no? Dice el versículo 7, mucha gente venía para que Juan los bautizara y él les decía, ustedes son unas víboras. Ay, no, hermano, no le digas así porque el hermano se va a ir de la iglesia. ¿Cómo les digo? Víboras. ¿Por qué les habrá dicho eso? ¿A quiénes les habrá dicho? ¿Se han preguntado? Muchos de los que iban y se bautizaban, algunos sí iban con la convicción de arrepentirse y volverse a Dios, pero algunos eran escribas y fariseos, algunos ya conocían el Antiguo Testamento. Algunos vivían bajo la ley, pero muchos de ellos, no sé, y los que han recibido estudios como el de Paso a la Libertad, ¿saben cómo les digo yo? Los ¿no? Los fariseos que viven bajo la ley, todos lo conocen, tienen conocimiento, pero no viven lo que hablan. ¿Sí me entiendes? Y todo el tiempo quisieron matar a Jesús, ¿sí se acuerdan?
Todo el tiempo, es más, les caía gordo. Cuando hablaba Jesús o Esteban, ¿cómo crujían los dientes cuando hablaba? ¿Se acuerdan? Cuando Esteban iba a ser apedreado, dice que le llamó asesino las últimas 2 horas que le predicó antes de que fuera apedreado, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí me van siguiendo? Ok. Dice entonces, ustedes son unas víboras, ¿creen que van a escaparse del castigo de Dios les enviará? 8. Muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensen que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Versículo 9. Cuando, tú síguelo ahí en la versión de Reina Valera. Cuando un árbol, versículo 9, un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema, y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Pero es que Dios es amor, hermano. ¿No? Es amor, pero es justo. Y les está predicando las buenas nuevas del evangelio que nos predicaron a nosotros. ¿De qué nos iban a salvar, hermano? De la ira venidera, del juicio. El día de hoy, ¿quién tiene a Cristo? A ver, levante la mano. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Quién es hija de Dios? ¿Estás convencido? O te hago la pregunta como Pablo, ¿en serio recibiste al Espíritu Santo? Está tremendo, ¿verdad? Dice, versículo 11, entonces podemos hacer, y él en el 11, dice, la gente le preguntaba, ¿y entonces qué podemos hacer? Y en el 11, él les respondía, el que tenga 2 mantos, comparta uno con quien no tenga nada que ponerse. El que tenga comida, compártala con quien no tenga nada de comer. Hoy vamos a compartir al final. ¿Sí me entiendes? 12. Vinieron también unos cobradores de impuestos, le preguntaron a Juan, maestro, ¿qué podemos hacer para salvarnos? 13. Juan les contestó, no le cobren a la gente más dinero del que debe de pagar. 14. Unos soldados preguntaron, Juan, ¿qué podemos hacer nosotros? Él les contestó, ustedes amenazan a la gente y lo obligan a que les dé dinero. Para eso que andan haciendo mochada. Solo así le prometen dejarla en paz. No lo vuelvan a hacer y quédense satisfechos con su salario. 15. Todos se admiraban y querían saber si Juan era el Mesías que esperaban. 16. Pero Juan les respondía, yo los bautizo a ustedes con agua, pero hay alguien que viene después de mí que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Qué actitud tan humilde de Juan, ¿no? 17. Y el que viene después de mí separará a los buenos de los malos, y a los buenos los pondrá a salvo, y a los malos los echará en un fuego que nunca apaga. 18. De este modo, de otra manera, Juan anunciaba las buenas nuevas a la gente. De manera que el mensaje no era la historia completa. Juan se enfocó en el arrepentimiento del pecado. Ese es nada más el primer paso de la fe en Cristo. El arrepentimiento. Cambia de dirección, deja de pecar, Iván me decían, ¿no? Pero el segundo, Apolos no lo tenía. ¿Cuál era el segundo que Apolos no tenía? No sabía de la vida, no, de la muerte, vida, crucifixión y resurrección de Jesús. No le habían predicado el evangelio completo. Apolos no sabía acerca de la vida de la crucifixión y resurrección de Cristo, menos aún de la venida del Espíritu Santo. Aquila y Priscila le explicaron esto. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando en Hechos 19, 2 al 4, estos creyentes efesios necesitaban más información en cuanto al mensaje o al ministerio de Cristo. Por la fe creían en Jesús como el Mesías, pero no entendían el significado de la muerte y la resurrección de Cristo, ni la obra del Espíritu Santo. Hermano, ser cristiano involucra un cambio de actitud. Ese es arrepentimiento. Y volverse a Cristo, esa es la fe. Porque si yo me vuelvo a Cristo, creo que murió, que resucitó, no, creo que fue crucificado, que murió, que resucitó y que está vivo y que no tarda en venir. Amén. Estos creyentes estaban incompletos, hablando de los de Hechos 19. Según el libro de Hechos, los creyentes recibieron el Espíritu Santo, hablando en todo el libro de Hechos, porque es donde se habla más del Espíritu Santo. Fueron de diversas formas, de hecho lo estábamos viendo ahorita en distintivos. Por lo general, el Espíritu Santo llenaba a una persona en cuanto profesaba su fe en Cristo. Hay muchas personas o creyentes que nos hemos topado que hacen hasta la oración de fe y Dios los llena de una manera impresionante que su cambio es de 180 grados, ¿sí o no?
Dios lo confirmó a estos creyentes que en un inicio no sabían del Espíritu Santo, que también formaba parte de la iglesia. La plenitud del Espíritu Santo les confirmó como creyentes. El Pentecostés fue el derramamiento formal del Espíritu Santo a la iglesia. Pero hay otras maneras que el libro de Hechos especifican un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo? La forma de Dios para añadir nuevos miembros a la iglesia. Cuando empiezan a llegar nuevos creyentes, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que los trae? Por eso se acuerdan que hay un ministerio donde, y no porque merezcan crédito, estamos orando. Señor, trae a quien tú quieras, haz lo que tú tengas que hacer. Porque si se dan cuenta, casi no hemos salido a evangelizar a las calles, ¿ah? Más que las campañas que hizo el pastor apenas. ¿Quién es el que los ha traído a cada uno de ustedes? Si no sabían, quien los trajo fue el Espíritu Santo. Quien los convenció de pecado fue el Espíritu Santo. Nosotros no hicimos nada, no merecemos honra, no merecemos crédito y no tenemos ninguna medallita por haberles hablado. La gloria absoluta es de Cristo y del poder del Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? La forma de Dios para añadir nuevos miembros, dice, y la señal de la verdadera iglesia no es simplemente la buena doctrina, las buenas acciones, sino la obra del Espíritu Santo. Ojo, no estoy diciendo que la sana doctrina es mala. Ojo, no estoy diciendo que la teología es mala, ¿no? Pero en equilibrio con la obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dicen por ahí, mucha letra mata? Porque hay muchos que leen Biblia, y se saben hasta, mira, en hebreo, en griego y todo, pero no hay el Espíritu Santo, no hay amor. Son doctos, como estos hombres están. Llegan aquí creyendo, es que yo también fui bautizado por el bautismo de Juan, me arrepentí, pero no han sido bautizados por el Espíritu Santo. No se les ha abierto el entendimiento a través de las Escrituras, como Lucas 24:45. ¿Quién les abrió el entendimiento? Ahí anótalo, ahorita va a salir más adelante. Lucas 24:45. Y Él les abrió el entendimiento a través de las Escrituras. Ni yo, ni el pastor, ni Hassan, ni nadie tenemos el poder para abrirle el entendimiento a nadie. Quien te abre el entendimiento, y que hoy tenemos la línea más segura de revelación, que es la palabra de Dios, es la predicación de la palabra. El día de hoy tienes un privilegio, estás oyendo. ¿Quién te va a abrir el entendimiento sobre quién era Jesús? ¿Quién te va a abrir el entendimiento sobre quién es el Espíritu Santo? La palabra, no yo. Yo no te voy a... ¿Quién te está convenciendo? ¿Quién nos convence cuando andamos en pecado? Cuando no nos gusta, porque la palabra es un espejo, ¿sí o no? Y ahorita espérense para lo que viene, porque el primero que la recibió fui yo, ¿sí? Entonces, estos personajes, al escuchar, se cumple lo que se menciona en Romanos 17. Anótalo, no lo busques, todo el mundo nos lo debemos de saber casi de memoria. ¿Qué dice Romanos 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te lo pongo de otra manera. ¿Qué te quiero confirmar? Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje? La palabra. ¿Quién es la palabra? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el verbo, dice Juan. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Juan 8:36 dice, ¿quién es verdaderamente libre? ¿Quién es verdaderamente libertado por el Hijo? Entonces el día de hoy, cuando yo levanto la mano y digo, yo soy hijo de Dios, yo entiendo que me arrepentí y tengo la fe en el que murió y pagó por mí y que va a venir por mí. Amén. Lucas 24:45, ya me adelanté. Es muy importante anunciar las buenas nuevas y más cuando lo hacemos también con el respaldo de nuestro testimonio. Yo sé que estoy hablando mucho de Apolos, pero me impresionó. Pero volviendo a Apolos, no es más que Jesús, Apolos, no idolatro a Apolos porque hubo una lucha ahí. No, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, se pelearon, ¿no? Algunos hermanos. Pero Apolos, podríamos ver que su habilidad natural pudieron haberlo hecho sentir soberbio, ¿no? Y ahí es donde empezó el Señor a trabajar con nosotros. Porque yo muchas veces no tuve la actitud de Apolos. ¿Cuál fue la actitud de Apolos? Él pudo, después con lo que ya traía, sentirse como, yo todas las puedo, yo todas me las sé. Orgulloso, soberbio, altivo, ver a los demás como hormiguitas. Pero Apolos demostró que estaba dispuesto a aprender con una actitud humilde, la misma actitud que inclusive Dios usó a través de Aquila y Priscila, lo ministraron para con él.
¿Sí se dieron cuenta cómo se va heredando el fruto del Espíritu Santo? Con la misma actitud que Pablo enseñó a Aquila y a Priscila, y Aquila y Priscila enseñaron a Apolos, y ahora Apolos, con una actitud humilde, enseñable y discipulable, dijo, va. Pero si él se hubiera puesto soberbio, no, que me va a enseñar, o empezar a ver mal a tu pastor, o empezarlo a ver más grande que tú, o que nadie te puede decir nada porque tú ya lo sabes. Esa no fue la actitud de Apolos, ¿verdad? Sin embargo, fue grandemente usado Apolos por el Espíritu Santo por su actitud humilde. Dice, ya que esto no dudó Apolos en ser un estudiante humilde, llegó a ser un mejor maestro. El que quiera servir, sea el siervo, el servidor de los demás. Leímos un versículo apenas, creo, ¿qué hizo Jesús? Él siendo, esto no viene anotado, siendo Dios se hizo hombre, se humilló a tal grado y lavó los pies de los discípulos. Y el día de hoy vivimos en un mundo donde la iglesia quiere ser servida, no quiere servir. Hermanos, ¿quién quiere servir en el Ujieres? Hermanos, ¿quién quiere servir en la alabanza? Es que no tengo tiempo, es que no me dan mis números, es que vieras de ver mi trabajo. Pero de ese tipo de cosas vemos el día de hoy en muchas iglesias. Aquí no, aquí hay puro servidor. Eso pasa por allá por Patagonia, ¿no? Aquí venimos a servir y nos ponemos la camiseta, ¿verdad? De Cristo. Amén, Señor, lo que tú me... Pastor, yo saco la basura, pastor. Así le dicen, ¿verdad? Gloria a Dios. Pregunta, ¿cuánta actitud como Apolos tenemos para aprender y cuánta actitud como Aquila y Priscila para enseñar a otros y ser todo lo que Él quiere que seamos? Te la dejo de tarea. Pregúntate hoy, ¿qué actitud tengo el día de hoy cuando vengo? Cuando yo he sido rescatado por el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el propósito de que anduviéramos en tinieblas? Te voy a dar un tip para los que me andan haciendo ojistos. Si te da sueño, párate, échate agua en la cara, tómate una taza de café, pon en vibrador el mensaje, no te pierdas la palabra de Dios. El Espíritu Santo está desde antes que nosotros llegamos. ¿Sí me entienden? ¿Por qué precisamente cuando Iván estaba sentado ahí enfrente y empezaba a oír la palabra de Dios y me empezaba a dar sueño? ¿Sabes por qué? Porque yo tenía una situación, tuve que ser honesto y muchos pastores lo saben, cuando yo me llegué a confesar con ellos, la neta agarré la Biblia el lunes y ya es domingo. No he orado desde la semana pasada. Me pasé viendo 5 temporadas en Netflix, pero no tuve una hora para pasar con mi Señor. Está difícil porque mi carne no quiere. ¿A quién le gusta orar? ¿A quién le gusta apartarse? ¿A quién le gusta dejar de hacer lo que le gusta? ¿A quién le gusta dejar perderse la serie de Netflix por pasar tiempo con el Señor? Me acuerdo cuando apenas estaba predicando el pastor aquí arriba y decía, mejor me dejé de las redes, me dejé de esto, y yo en algún momento como, exagerado. No, es cierto, vieras de ver cómo me costó de trabajo, porque había hecho lo mismo, había caído otra vez en la carne. Pero venían y me preguntaban los hermanos, ¿cómo estás? Amén, bendecido, bien. Cuando en verdad no andaba bien. Tenía noches de insomnio, ¿sí? Tenía luchas, deseos en la carne. ¿Crees que eso se te va a acabar, hermano? Pablo dice que vas a tener luchas contigo mismo, tu concupiscencia. En Efesios 6 no lo busques, pero dice, no tendrás la lucha contra carne y sangre. Sí, hay algo espiritual, pero en Santiago dice, piden para sus propios deleites, sus propias concupiscencias. Y la verdad, hermanos, aún con Cristo, aún haber profesado la oración de fe, todavía nos gusta, a veces hacemos lo malo, ¿sí o no? Dios ha sido bueno con nosotros, tiene misericordia con nosotros. ¿Qué actitud de Apolos o de Aquila o Priscila tengo el día de hoy? Ahí te la dejo de tarea. Vamos, Hechos 19, 5, 6, ya no sé si voy a alcanzar a terminar. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús,
y habiéndoles, a ver, 19:5, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. ¿Sabías que esto también sucedió en los gentiles hace unos capítulos atrás, que el pastor predicó en Hechos 10? En el versículo 45 y 47, Hechos 10, 45 y 47 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. 47, entonces respondió Pedro: pues ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Cuando yo leí esa traducción, así como que, ay, le ponen demasiada crema a sus tacos. Esa es mi percepción, ¿no? Respeto mucho la Reina Valera. Te lo voy a decir en el lenguaje más sencillo. Dice: los que habían venido a Job, a Pedro, se quedaron sorprendidos al ver al Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos, y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. 47, Pedro les dijo a sus compañeros: Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de gente de otros países, así como nos lo envió a nosotros los judíos. Ahora nadie puede impedir que también los bauticemos. ¿No han notado o se les olvidó que en Hechos 10, 45 estaban en la casa de Cornelio? Y ahí estaba Pedro. ¿Quién eran esos dos? Cornelio y Pedro fueron dos personas muy diferentes. Cornelio era un gentil. Un gentil era aquel que no era judío, que en aquel tiempo decían las Escrituras, el Antiguo Testamento no son para ti. Y imagínate, juntó a los dos el Señor, a Cornelio y a Pedro, en la misma casa. Y fue para un propósito. Cornelio era un gentil de billete, era rico y militar. Pedro era un pescador judío que se volvió predicador. Estoy hablando de Pedro, el que caminó sobre el agua, ¿va? ¿Sí me van siguiendo? Pero el plan de Dios los incluyó a ambos. Ese día en la casa de Cornelio, un nuevo capítulo en la historia cristiana se escribió, porque un cristiano judío y un cristiano gentil, ambos descubrieron algo importante acerca de la obra de Dios y de las personas. Cornelio necesitó a Pedro y a su evangelio para saber que podía salvarse. Escuchó la predicación, ¿se acuerdan lo que hablamos? Viene por el oír. Oyó a Pedro predicar y fue salvo. ¿Y qué crees? Pero Pedro necesitó ver a Cornelio, la conversión de Cornelio, la salvación, para saber que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. Y por eso tú y yo, el día de hoy, por eso podemos entrar con gracia al trono del Señor. ¿Sí se entendió? Te imagínate lo que pasó. Y sí se van siguiendo que Cornelio fue hospitalario, recibió a Pedro en su casa. ¿Sí ven cómo va siguiendo? Que por qué tenemos que ser como Aquila y Priscila. ¿Sí se va entendiendo? ¿Qué fue lo que pasó? Se glorificó el Espíritu Santo, porque Pedro era de esos judíos ortodoxos, no, que se circunciden, que porque si no hay puros rituales por fuera, por medio legalista el camarada, ¿no? Medio religiosote. No es que hagan esto, que hagan lo otro. ¿Y qué le enseñó el Espíritu Santo? ¡Pum! Se salva a Cornelio, que era el gentil, y recibe y dice: ¿y ahora qué me impide bautizarte? Él se hizo a un lado: yo no te puedo impedir. Y ahí no le podemos impedir la entrada a nadie. A todo aquel que quiera ser salvo puede venir a los pies del Señor. Amén. Por eso la importancia de hacer unidad entre nosotros, hermanos. Y necesitamos mutuamente para comprender cómo Dios obra. En Paso a la Libertad les digo, uno de los puntos, requisitos del plan de victoria que alguien está en adicciones es: cambia tus amistades. No lo digo yo, la Biblia lo dice, porque las malas costumbres corrompen. En Corintios creo, ¿no? Viene, ¿no? Entonces, ¿por qué debo de cambiar? Si yo me sigo exageradamente, no estoy diciendo que los mandes a la goma y al infierno a todos los que son del mundo que hoy están a tu alrededor, no te estoy diciendo eso, porque no somos religiosos. Pero si tú sabes que el juntarte con esa
¿quién les va a hablar? Con tu cambio, con tu testimonio, con tu manera en que tratas a tu familia. Bueno, amén. Como la manera que te comportas. Sí es cierto que somos salvos por gracia, amén. Pero queremos ser luz en medio de tinieblas. ¿Sabes lo que significa eso? Que tu vida va a ser diferente, la manera en que trates a tus hijos va a ser diferente, la manera que si te encontraste el de 500 vas a preguntar de quién es, no te lo vas a embolsar y vas a decir, es bendición del Señor. Si te lo encontraste con la cartera llena y con la dirección de a quién regresarle el dinero, hay una diferencia, hay un nuevo nacimiento. Si antes me decían a Iván, me decían algo y le volaba los dientes cuando me hacían enojar, hoy tengo que ser más amoroso y paciente, ¿no? Hechos 19 del 7 al 10. Híjole, ahí iba a querer del 7 al 10. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo, hablaba con un espíritu que no lo podías callar. A Pablo no lo podía, no se cansaba ese hombre, no manches, era increíble, lleno del Espíritu Santo. Dice, con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino, discutiendo, no peleando, hablaba la palabra de Dios, les derribaba el argumento altivo al conocimiento a aquellos que se sentían doctos, aquellos que se sentían maestros de la ley, aquellos que se creían, yo ya me la sé de todas. Él vino y les habló, pero fíjate, lo hizo de una manera. 9, pero endureciéndose, algunos no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. 10, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. La actitud que se describe en el versículo 8: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, está reflejada también en Hechos 17:2. No lo busques, anótalo, si lo pueden poner ahí, por favor. Te lo voy a leer en un lenguaje más sencillo. Como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y durante 3 sábados seguidos habló con los judíos de ese lugar y les leía la Biblia. 3 sábados seguidos. Podríamos estarnos preguntando, ¿qué es una sinagoga? Una sinagoga es el lugar en que se reunía un grupo de judíos para enseñar y orar, y podía establecer donde hubiera 10 judíos varones. Hermano, ¿qué te quiero decir? Era una práctica regular de Pablo predicar en las sinagogas en la medida que los judíos lo permitieran. A menudo los que no eran judíos venían a las reuniones para oír el mensaje de Pablo. Te voy a leer esto último porque ya voy a acabar. Fíjate lo que hacían, Dice, te acabo de leer, dice, los que no eran judíos venían, sabían que Pablo estaba enseñando en la sinagoga, que estaba dando un estudio, que el pastor abrió un estudio entre semana, y los que no creían muy bien oyeron, oye, va a haber estudio, jálense. Pero te voy a decir algo bien importante: cuando Pablo habló en la sinagoga, sabiamente lo hizo de una manera bien importante. Partió de los escritos del Antiguo Testamento y explicó cómo el Mesías cumplió lo que decían de él. ¿Qué ayudó esto? Ellos ya conocían el Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Cómo te les puedes acercar a las personas que les vas a evangelizar? ¿Qué sabes que ellos creen? Es una manera de evangelizar de Pablo. Si tú ya te diste cuenta y detectaste que tu vecino, tu amigo, tu conocido, el de las tortillas, el taxista, la persona que Dios te lo puso para predicarle, tú ya sabes en qué cree él. Pero no le vas a llegar maldiciéndolo y mandándolo al infierno, ¿verdad, hermano? Entonces vas a saber por dónde llegarle, y Pablo hizo esto porque ellos ya conocían el Antiguo Testamento. Agarró lo conocido a lo desconocido. ¿Qué era lo que no conocían? La resurrección de Cristo, la venida del Mesías. De eso no les había hablado. Pero fíjate lo que pasa. Esta es una buena estrategia para nosotros. Cuando testificamos de Cristo, debemos empezar donde la gente está, afirmando la verdad que conocen para luego presentar a Cristo, el único que es la verdad.
En el 9 dice, pero algunos judíos se pusieron tercos. En la traducción de la Reina Valera dice, ya con esto termino, endureciéndose algunos y no creyendo. Dice, algunos se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Al ver esto, Pablo dejó de reunirse con ellos y acompañado, se preocupó de los nuevos seguidores, comenzó a reunirse todos los días con la escuela de un hombre llamado Tirano. Este patrón lo menciona en varias partes de la Biblia. Pablo habló en la sala de conferencias de esta escuela. Con esto termino. Habló en la conferencia de esta escuela, la escuela de Tirano que menciona ahí en el versículo 9. ¿Sí me van siguiendo? Dice, y en la sala de conferencia de la escuela, la que por lo general se usaba en la mañana para enseñar filosofía. Gloria a Dios. Era un lugar donde se predicaba, no se hablaba de Cristo, ni la palabra de Dios, se utilizaba para filosofía, pero quedaba desocupada durante la parte calurosa del día. ¿Sabes qué hora era? De las 11 a las 4 de la tarde. Ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, tanto que la gente venía sin importarle si estaba haciendo calor, brother. ¿Sí? Que si está lloviendo, que si está nevando, como sea, ellos venían. ¿Sí me entiendes? Eso fue algo que me voló la tapa de los sesos. Debido a que muchas personas en ese tiempo no trabajaban durante esas horas, venían para oír la predicación de Pablo, así como nosotros que tenemos esas ganas de venir a escuchar la palabra sin importar el calor o el frío, ¿verdad, hermanos? Amén. Esa es la actitud. ¿Cuál es la idea de todo esto? Y ya termino. ¿Quién es la verdad, hermanos? ¿A quién debemos de presentarle la verdad? ¿Con qué actitud le presento la verdad a los demás? ¿Sí? Te invito a que te pongas de pie porque vamos a orar. No terminé el mensaje completo, no me alcanzó el tiempo, pero creo que terminó donde el Señor dijo hasta aquí. ¿Sí? Te invito a que cierres tus ojos porque vamos a orar y medites. El día de hoy, ¿qué actitud he tenido para llevar las buenas nuevas del Evangelio hacia los demás? Padre, ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a reflexionar si hoy esta palabra nos ha hablado, nos ha confrontado, nos ha animado, o a lo mejor nos ha podado, limpiado, y ser honestos con nosotros mismos. Padre, te pedimos que si hemos tenido las actitudes de estos escribas y fariseos que buscaban acabar con Pablo, si el orgullo nos ha invadido para poder servir, enseñar, o a lo mejor tenemos, Señor, y te pedimos que florezca dentro de nosotros más la actitud de Apolos, un estudiante humilde. Te pedimos, Padre, si nuestra relación familiar refleje un equipo como el de Aquila y Priscila. Si hemos envidiado o criticado a otras denominaciones creyentes, la verdad absoluta en forma hasta a veces de manera sectaria. Si hemos pecado viendo lo que no debemos, en lugar de juzgar a los demás, debemos de buscar más llenura del Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, que la palabra de hoy haya caído a nuestras vidas, que el fluir del Espíritu Santo, Señor, aquellos que no habían entendido a lo mejor, que sí se habían arrepentido, pero que el día de hoy, Padre, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Te agradecemos porque sabemos de dónde nos encontraste, sabemos de dónde nos sacaste. Danos el denuedo, la energía como se la das a Pablo para predicar hasta por los codos, Señor, para ir y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Perdónanos si te hemos ofendido y no lo hemos hecho, nos arrepentimos, pero el día de hoy, llenos del Espíritu Santo, confiamos en que nos vas a llevar y nos vas a poner a esas personas para que sean alcanzadas por ti, que no nos vamos a poder callar. Todo esto te lo pedimos para que seas glorificado tú, para la honra, para la gloria en tu nombre. Amén.
Voy a tocar otra. Voy a tocar otra. Bueno, hermanos, vamos ándale, a repartir los elementos. Hoy toca Santa Cena, recordando al Señor, pero yo quiero empezar de una manera distinta. Quiero empezar por el final. Y quiero que pongan mucha atención a estas palabras que dice en 1 Corintios 11:27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hermanos, si nosotros comemos y bebemos hipócritamente de estos elementos, aquí hay condenación. A lo que me refiero es, ponte a cuentas con el Señor. Y si tú de veras disciernes lo que simboliza ese pan que es el cuerpo del Señor, ese vino que es la sangre del Señor, y ha llegado a tu vida y verdaderamente has recibido su cuerpo y su sangre para perdón de pecados, y en tu vida ha habido arrepentimiento y el fruto de la conversión, come y bebe. Pero si no, abstente de eso para que no haya condenación en tu vida. Son palabras fuertes, pero es la verdad. Y tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y que haya arrepentimiento en nuestras vidas. Ahora, si tú ya has nacido de nuevo, si tú has caído en pecado y te has arrepentido, claro que puedes comer y beber de este pan y de este vino. Sin embargo, tienes que hacerlo conscientemente, que la gracia del Señor se derrama en tu vida, pero no puedes abusar de eso, hermano, hermana. Así es que comamos y bebamos libremente del pan. Voy a pronunciar estas palabras. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que yo venga. Bebamos, por favor. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Damos gracias al Señor por ese sacrificio y por ese pan quebrantado por nuestros pecados y esa sangre derramada para su perdón. Gracias, Señor, te damos porque sabemos y reconocemos, Señor, que tu sacrificio es para el perdón de nuestros pecados, para que tengamos una oportunidad de vida nueva en tu santo nombre. Y por eso lo hacemos, Señor, recordando la bendición que hemos recibido, porque tú te entregaste tu vida y pusiste tu vida y la volviste a tomar. La gloria hacia ti y a tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor, esta última alabanza. Con la que